Cuán agradecidos estamos por la fidelidad del Señor. Amén. En esta noche habemos personas con diferentes trayectorias en el Señor, ¿sí? Habrá algunos que tendrán más años que otros de haber conocido a Cristo, otros serán más nuevos, pero había alguien que dijo, un salmista que dijo: joven fui y he envejecido, pero no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso habla de la fidelidad de Dios. Entonces, aquellos que tenemos un poco más de tiempo, los que tienen más tiempo, los que tienen menos tiempo, todos podemos disfrutar de la fidelidad de Dios, porque Él es fiel, más que a nosotros, hermanos, es fiel a su palabra, ¿sí? Porque por eso si nosotros no le fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede contradecir lo que Él ha dicho, su palabra. Entonces Él es fiel a su palabra, y podemos ver que su palabra se cumple, su palabra es verdad. Y vamos a hablar, este mes va a ser un mes en el que se va a hablar un poco más de la palabra, resaltando la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia del Evangelio de Juan, el capítulo 17, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 17, vamos a leer del versículo 13 en adelante, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Te invito a que oremos. Señor, en esta noche te agradecemos esta hermosa oportunidad en la que nos reunimos, Señor, y a través de nuestros cánticos, de nuestra exaltación a tu nombre, de nuestro reconocimiento de tus virtudes, Señor, porque todo lo que cantamos, Señor, tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tus atributos, Señor, y anhelamos que hayas aceptado esta alabanza, Señor. Puede ser que haya partido de un corazón que no está de ánimo, pero como tú eres digno, a pesar de nuestro estado de ánimo, te hemos querido brindar nuestra mejor exaltación, Señor, y por eso anhelamos que hayas recibido en tu trono, Señor, como algo grato, y que realmente cada vez que nos reunamos, Señor, tú puedas ser complacido, Señor, con todo lo que desarrollamos en medio de este tiempo, Señor. También te agradecemos porque hemos podido leer tu palabra, y te rogamos que, como siempre lo haces, nos hables, Señor, a nuestros corazones, nos des la sabiduría para captar este mensaje, Señor, y que podamos luego también aplicarlo en nuestros corazones. Habla a través de mi vida, Señor, a través de mi palabra, y tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando, pues Él es quien nos guiará a toda verdad. Entonces, cada verdad que escuchamos de tu palabra es tu Espíritu Santo impartiéndola o
afirmándolo en nuestros corazones de manera de que podamos no solamente oírlas con nuestros oídos físicos, sino también con los oídos de nuestro espíritu, para que así podamos crecer en fe y podamos, al aplicarla, ir creciendo y madurando en lo espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habrá escuchado que cada vez que llega el mes de septiembre, además de que viene la primavera, también se celebra en el ámbito cristiano el mes de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué es así? Porque el 26 de septiembre de 1569, aquí nomás, ¿sí? Si ustedes ven en su Biblia, si tiene una Reina Valera, la primera página es muy probable que diga antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. ¿Dice por ahí en alguna? Bueno, esta revisada por Cipriano de Valera en 1602. Por eso se llama Reina Valera, el apellido del que la tradujo del latín al español fue Reina, y quien la revisó fue Valera, por eso se llama la versión Reina Valera. ¿Está bien? Y fue en 1569 porque justamente ahí ya un tal Gutenberg había inventado la imprenta, entonces imprimieron 260 copias de la Biblia. Y se llamó la Biblia del oso, porque en la tapa, en vez de decir Santa Biblia, tenía la imagen, una figura de un oso tratando de comer de un panal de miel que había en un árbol, ¿sí? Esa era la imagen, haciendo referencia así como un oso tiene el deseo de comer miel, la palabra de Dios es más dulce que la miel, dice el salmista, ¿no? La que destila el panal. Entonces, por eso es que en septiembre se celebra el día o el mes de la Biblia. Entonces, y hermanos, es importante porque la Biblia es la palabra de Dios, se revela a Dios a través de ella, nos revela a Cristo, nos revela la salvación, y a través de ella nosotros podemos desarrollar nuestra fe y crecer y caminar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Está bien? No se refiere nuestra vida como cristianos, no se refiere simplemente a reunirnos determinados días. Hay algo que la palabra de Dios va obrando en nuestros corazones a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Y se da en la vida del creyente, de cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos tenido un encuentro con Cristo, que a la vez somos gente transformada. Según de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ha habido una transformación. No es que externamente cambiamos, que nos cambia el nombre, el apellido o nuestra voz, pero sí nuestro corazón recibe una nueva naturaleza. Teníamos la naturaleza de pecado cuya tendencia principal era pecar, no agradarle a Dios, y Dios, por un milagro de la gracia de Dios, nos hace una nueva criatura con una naturaleza que busca agradar a Dios y que tiene la posibilidad de decirle no al pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Entonces es una vida transformada, pero a la vez somos vida en permanente transformación. No es que, bueno, tuve un encuentro con Cristo, nací de nuevo y terminó todo. No, ahí empieza todo, empieza una nueva vida. Es como si, imagínense que nosotros todos nacimos, la mayoría nacimos en un hospital, ¿sí? Habrá excepciones, por supuesto, pero imagínense que nacemos en un hospital y nos dejan ahí. Ya está, ya nació. Y lo dejan ahí hasta y algún día se va a morir porque ya nació. No tiene sentido, ¿no? Bueno,
lo mismo pasa con lo espiritual. Nacimos de nuevo y metámonos en una iglesia. Y hasta que venga Cristo, que se muera, niño, espiritual, recién nacido, no. Tenemos que crecer. Tenemos que, si nacimos, tenemos un propósito. Si Dios nos da una nueva vida, tenemos un propósito para concretar en sus planes. Entonces, somos personas que hemos sido transformados, pero además vamos siendo transformados a medida que pasa el tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien? Entonces, Dios nos cambia, nos da de un corazón de piedra a uno de carne, ¿sí? Habla por ahí, por Ezequiel 11, habla de esto. Tenemos una nueva identidad en Cristo. En Efesios 2 habla de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ha habido un cambio de posición, ¿sí? En nuestra vida espiritual, cosa que en lo natural no se nota, pero en lo espiritual ocurre y tiene que ver con la obra de Cristo en nuestra vida. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Está bien? Hay algo que cambió en nuestra vida. Y por supuesto, hermanos, nuestra vida tiene que agradar a Dios, glorificarle a Él, tenemos que dar frutos, tenemos que vivir en santidad. Entonces, los teólogos llaman a este proceso en el que somos transformados, pero seguimos siendo transformados. Todo ese proceso le llaman santificación progresiva, ¿sí? Cuando hablamos de santificación, ¿sí? Es ese proceso en el cual un hijo de Dios es introducido al momento de nacer de nuevo y empezar a caminar en una nueva relación con Dios. ¿Y cuál es la clave de esto? Es que cada vez nos parecemos más a Cristo y nos parecemos menos a Adán. ¿Está bien? Adán representa el hombre caído, el hombre que le dio la espalda a Dios, que se rebeló contra Dios, y Cristo representa a aquel que cumplió la voluntad del Padre, que hizo todo lo que tenía que hacer, aún negándose a sí mismo, y por eso ese proceso de santificación hace que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo y nos parezcamos más al viejo hombre, ¿sí? A la vieja mujer que éramos, que era muy parecida a Adán. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es ese proceso vamos a ver rápidamente, así, no cómo es, sino afirmar? Cuando Jesús está antes de ser entregado y antes de ir a la cruz, hace una oración por sus discípulos. Sabemos que estuvo celebrando la Pascua, después la Santa Cena, le dio algunas indicaciones, le dijo que lo iban a fallar, que lo iban a abandonar, que uno lo iba a entregar. Se estaban peleando por quién sería el mayor cuando estuviera él, quién sería el líder. Entre medio que estaban peleando le lavó los pies. Bueno, todo eso pasó esa noche, pero también hubo una oración. Jesús intercedió por sus discípulos, como leímos en el 20, no solamente por ellos, sino por todos nosotros, los que íbamos a venir después de la predicación de esos discípulos y de los que siguieron, y los que siguieron, y los que siguieron, así hasta que llegaron al Evangelio a nosotros. Entonces, resulta que él se pone a orar al Padre y le pide, intercede, como le llaman esta la oración sacerdotal. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento un sacerdote era quien mediaba entre Dios y el pueblo, ¿sí? Entonces el sacerdote iba y ofrecía los holocaustos, los sacrificios, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Entonces, Jesucristo no solamente es rey, no solamente es juez, sino también que es nuestro sumo sacerdote. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecar, sin caer en pecado, ¿no? Entonces, por eso es que la santificación
ese proceso es parte de la voluntad y del plan de Dios para nuestras vidas, porque ahí dice, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Y el versículo 19 habla de que ellos sean santificados en la verdad. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:3 para ver otra de las referencias bíblicas a la santificación y cómo es voluntad de Dios y está dentro del plan de Dios nuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y acá le da un consejo a los tesalonicenses, pero que abarca no solamente este consejo, sino todo lo que se refiere a santificación. Ya lo vamos a ver, pero le dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, otra vez. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces acá habla de la palabra fornicación, ahí habla de todo pecado sexual, ¿sí? Todo lo que no sea dentro del matrimonio. Incluso la pornografía y todo aquello, ¿sí? Pero ¿por qué le da este consejo? No porque hubiera un caso en la iglesia de Tesalónica, porque en la iglesia de Corinto había un caso y el apóstol Pablo lo trató, está escrito ahí en la carta, ¿sí? Sino que el ambiente en Tesalónica era el ambiente de los paganos que se habían convertido a Cristo. Los paganos tenían dioses que eran inmorales y cuyas prácticas religiosas eran inmorales. Entonces los hermanos estos eran nuevitos y estaban inmersos en esa sociedad, y por eso le dice usted, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que cuidado con estas cosas, no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque la santificación, hermano, es un proceso de limpieza y purificación. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, venimos con un montón de suciedad en nuestro corazón. Algunos mayor o menor medida, pero no importa, el pecado es pecado y nos aparta de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, el Señor nos perdona y nos limpia y no hace más memoria de ello, en el sentido de que no lo usa más para condenarnos. El tema, hermano, es que a partir de ahí empezamos una nueva vida, transformada. Ahora somos hijos de Dios, pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos propósito, tenemos destino, tenemos un Padre amoroso, nos inserta en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Bueno, hay un montón de cosas que ocurren ahí. Pero el tema es que a partir de ahí no es que seamos perfectos. Seguimos luchando con un montón de cuestiones que hemos aprendido mal. No que nos hayan enseñado, pero que hemos aprendido mal. Algunas cosas nos pueden haber enseñado, otras que las aprendimos mal y que ofenden a Dios y que funcionamos de esa manera. Entonces nos tenemos que ir purificando de todo eso. Ese es el proceso en el cual entramos. O sea, no es que nos hace nueva criatura y esa nueva criatura ya es perfecta. No, tiene que ir perfeccionándose. O sea, ahí empezamos como un bebé espiritual que tiene que crecer, y en la medida que crece se parece más al modelo de hijo que ¿quién es? Cristo. Entonces, para ir pareciéndonos más a Cristo, necesitamos ir limpiados, purificados de todo aquello que distorsiona la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Está bien? Forma de pensar, hábitos de comportamiento, malos hábitos, forma de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proceso
en el cual Dios dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo no quiero, cuando venga, encontrar niños. Quiero una iglesia madura. Quiero hombres y mujeres que hayan crecido en la fe, que se parezcan a Cristo. Porque si no lo hacen, no van a impactar al mundo, no van a lograr el propósito para el cual yo los he mandado. ¿Está bien? Entonces, no solamente es un cambio de conducta, sino que hay una transformación. Por eso es una transformación, no es un mejoramiento. No, esa persona, desde que empezó a ir a la iglesia, ha mejorado. Y puede ser que haya mejorado, pero si no ha sido transformado, esa mejora no va a tener un largo alcance. Ahora, cuando alguien es transformado, es decir, es cambiado, es esto que yo pensaba, o esta forma en la que yo me conducía, según lo que leo en la Biblia, no es correcta, así que la voy a cambiar y me voy a alinear a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es una transformación. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos un llamado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahí en 1 Pedro 1:16 dice la Biblia, sed santo, porque ¿quién es santo? Porque yo soy santo, dice. Santo es algo apartado, ¿no? Santificación es un proceso de limpieza, de purificación de alguien que ha sido apartado, que ha sido consagrado por Dios para llevar adelante sus propósitos. ¿Está bien? Entonces, ese es el proceso de transformación. Pero ¿y cuál es el método? ¿Cómo es? ¿Será algo mágico? ¿Será algo que, bueno, yo vengo a la iglesia y de repente, después de que tenga unos meses, unos años, voy siendo transformado? No. Ahí mismo en la oración de Jesús nos da la respuesta. Versículo 17 dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Está bien? Palabra ahí en el griego es globos. Se refiere a toda la palabra, a toda la revelación de Dios, a todo el libro, ¿sí? Toda la escritura. La palabra logos significa la expresión del pensamiento. O sea que aquí está el pensamiento, cómo Dios piensa, ¿sí? Y cómo Dios piensa que debemos caminar en la vida. Entonces, solo aquellos que están siendo limpiados por la palabra pueden ser santificados. Eso es lo que está diciendo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjese que dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice es una verdad. Porque si hay algo que choca hoy en el mundo es que a muchos les cuesta aceptar las verdades absolutas. ¿Sí? Les cuesta aceptar la verdad absoluta. ¿Cómo? Y que Dios creó al hombre y a la mujer, no hay más. Hombre y mujer. Bueno, pero no, esa es tu verdad. Mi verdad es otra. No. La Biblia dice eso. Y acá dice que tu palabra es verdad. No es una verdad, es una verdad. Listo, no hay otra. ¿Está bien? Y eso es chocante. La Biblia dice que Dios formó el matrimonio de un hombre y una mujer. Nada más. No de un hombre con varias mujeres, o un hombre con un hombre, o un hombre con... Y eso es una verdad absoluta. ¿Está bien? Y choca ahora. Pero acá la verdad es lo que está escrito en la palabra, es el pensamiento de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios me va a santificar a mí? Una verdad absoluta, cuando yo la creo y la obedezco. La aplicación diaria de la palabra de Dios me va purificando, me va transformando. ¿Está bien? Entonces, si Dios dice que tengo que, no sé,
amar a mi prójimo, bueno, lo amaré. Si la palabra dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pues lo haré. Si dice que tengo que decir la verdad, pues diré la verdad. Entonces, cada día que yo estoy aplicando la palabra del Señor, va haciendo ese proceso, porque el Espíritu Santo me va marcando, ¿viste? La Biblia dice que esto es así, y vos no estás funcionando de esta manera. Entonces, en nuestra voluntad decimos, Señor, me sujeto a tu voluntad, quiero cambiar, y el Espíritu Santo nos ayuda. Ahí vamos funcionando a través del proceso este que Jesús dijo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como dice por ahí en Juan 8:32, la verdad nos hace libres. ¿De qué? De formas de pensar, de formas de actuar, de formas de hablar que son incorrectas y que nos hacen mal y que le hacen mal a los que nos rodean. En la medida que entramos en este proceso y que no solamente oímos la palabra, sino que la aplicamos, esa aplicación de la palabra va purificando y va trabajando. ¿Está bien? Entonces, el ser humano necesita la verdad de Dios para vivir según el propósito para el cual fue creado. Fuera de la palabra, la vida no funciona. Si fuera de lo que Dios dice, vamos ahí, a algunos les va mejor o peor en términos de lo que el mundo considera mejor o peor. Pero el tema es que cuando estemos delante de Dios y le tengamos que dar cuenta, ¿qué hiciste con lo que yo te llamé a hacer? No, lo que pasa es que... Entonces, debemos valorar la palabra de Dios, porque a través de ella Dios está transformando nuestra vida. Si la palabra de Dios es un libro que lo abro algunas mañanas o que lo abro cuando vengo a la iglesia y después el resto de la semana permanece cerrado o guardado en un armario, donde sea, no va a funcionar. Entonces tenemos que ir a la palabra, orar a Dios, pedirle que nos hable, que nos dé luz a través de la palabra para que podamos comprender y podamos al aplicarla ir siendo purificados, ¿sí? Entonces hay un montón de raíces que hay de pecado, iniquidades que están en nuestras vidas, que la palabra los va cortando, va sacando, porque vamos funcionando de acuerdo a lo que creemos que es verdad y que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Fíjese lo que dice Juan 3:21, ahí en el mismo Evangelio, Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el que practica la verdad acá, esto es la consigna, practicar la verdad, no solamente conocer la verdad, sino practicar. Claro que a algunos no les gusta la palabra, porque la palabra es como que ilumina, y cuando ilumina, veo que cuando hay oscuridad hay cosas que no se ven, suciedades, manchas, imperfecciones, pero cuando se prende la luz se ve todo claro. Bueno, ahí hay veces que esto es lo que ocurre con la palabra, que alumbra, pero no nos debe dar temor, sino que debemos permitir que la palabra haga ese proceso junto a la obra del Espíritu Santo de transformarnos, para que de esa manera podamos manifestar las obras de Dios y podemos glorificar a Dios. Amén. Entonces, termino con esto. La palabra es poderosa para darnos victoria sobre el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela a Dios, y a medida que nosotros nos metemos en la palabra de Dios, vamos
conociendo a Dios y vamos reflejando a Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Está bien? En el contexto, Pablo está hablando de que, bueno, Moisés cuando estaba en la presencia del Señor se le iluminaba el rostro y él se lo tapaba con un velo para que los demás no se asustaran. Pero Pablo decía, pero esa era una gloria pasajera. Ahora, cuando el Señor obró y nos sacó ese velo y podemos ver a cara descubierta, significa podemos ver en la palabra, podemos ver quién es Dios, lo podemos conocer sus pensamientos, porque recordemos que el logo es la expresión, una manera de pensar de Dios. Entonces, hermanos, ahí nosotros empezamos, al ver la gloria de Dios reflejada en su palabra, comenzamos como un espejo a reflejar la gloria de Dios. Porque la palabra empieza a actuar. La palabra de Dios es espíritu y son vida, no es un libro nada más. Obra, si permitimos, y el Espíritu Santo dice como por el Espíritu del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria, ¿ves? Y cada vez que yo conozco más a Dios, es más gloria de Dios que puedo reflejar, más me parezco a Él, más reflejo de su carácter. Entonces, ¿qué pasa? Todos los apetitos que eran tendientes a satisfacer los deseos de la carne, que nos llevaban a pecar, ya no los tenemos, porque Dios es quien llena nuestro corazón. Y eso nos hace reflejarlo más a Él. Por eso hay victoria sobre el pecado. Meternos en la palabra del Señor. Amén. Y segundo, la palabra de Dios es poderosa para ayudarnos a amar al prójimo. Porque el Señor dice, amarás al Señor, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso lo aprendemos en las Escrituras, hermano, porque en la Biblia nos enseña, cuando Jesús habló de la bienaventuranza, tocó algunos temas que eran medio... Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Así era la ley del talión, ojo por ojo. Mas yo digo, y cambió. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de Dios. Y empieza a hablar de que hay que amar al enemigo, de que hay que poner la otra mejilla, de que hay que amar a los que nos persiguen por la causa de Cristo. Entonces, ese amor, hermano, solamente proviene de Dios y lo vamos a reflejar en la medida que conozcamos más a Dios y ese amor sea perfeccionado en cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces, hermano, que no en este mes, sino que podamos reflexionar y que podamos recordarnos y también alentar a aquellos que están a nuestro alrededor, personas creyentes y no creyentes, a alentarlos. ¿Tenés una Biblia? Te consigo una. Están media, pero este mes, hermano, las sociedades bíblicas saben sacar promociones, pero una buena inversión para alguien que no conoce a Cristo es regalar una Biblia. Y alentar, porque la Biblia tiene poder. Amén. Hasta el Nuevo Testamento, los hermanos que dan y que entregan el Nuevo Testamento, que es más, está, digamos, la parte donde habla de Cristo y de toda la doctrina de la iglesia, es tan impactante. Si tiene poder, hermano, para que una persona que no conoce a Cristo pueda, a través de lo que está escrito, ser impactada, imagínense el impacto que puede hacer en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que valorarla, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que conocer al Señor
Y en la medida que le conocemos, hermanos, más gloria de Él vamos a reflejar. Y eso nos da poder contra el pecado, contra los deseos de la carne. Y también nos ayuda a amar a nuestro prójimo. A amar a Dios, porque a medida que lo conocemos más le podemos amar, porque le vemos su santidad, su justicia, su grandeza. Y nosotros tan pequeños, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?, decía el salmista. Y que Dios, siendo tan grande, piense en mí, nos lleva a amarlo, pero también nos impulsa a amar a los demás de forma sincera. ¿Sí? Empezando por nuestro hogar, el ámbito en el que nos desenvolvemos y también en todo lugar donde podamos encontrar a alguien que necesita de Cristo. ¿Amén? Así que, hermanos, la palabra de Dios tiene poder. A través de ella nos va transformando y nos seguirá transformando. ¿Amén? Hasta que Cristo venga. No terminamos. No hay nadie acá que haya terminado. Yo lo podría decir, bueno, hermanos, yo soy pastor, así que ya me gradué. Yo no tengo que aprender más nada, no tengo que aplicar más nada. No es así. Estamos todos en proceso. Una llevará más tiempo que otro, pero estamos todos en proceso. Ninguno de nosotros somos producto terminado. Pero la forma en la que el Señor nos va a transformar es a través de la palabra, conociendo y aplicando la verdad. Amén. Amén. Poder sobre el pecado y aún la capacidad de encontrar y de crecer en el amor de Dios para con los demás. Amén. Le invito a que se coloque de pie y oramos. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Y tú nos recuerdas, Señor, algo importante, que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser santificados, vivir una vida de santidad. A veces nos parece que esto es imposible, que es para algunos nada más, que hay que conocer más de la Biblia, que hay que tener más años, pero esta es tu voluntad, porque tu voluntad es nuestra santificación. Y cuando nos preguntamos, bueno, pero y la santificación, bueno, he entendido que es un proceso en el cual me voy purificando, me voy limpiando de todo aquello que ha quedado de la vieja naturaleza y que de tanto en tanto trata de resurgir. Y tú nos has dejado escrito en la palabra cuál es la forma, a través de tu palabra. La oración de tu Hijo Jesucristo es clara: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la manera en la que somos transformados es cambiando mentiras, medias verdades que hemos creído a lo largo de nuestra vida por la verdad perfecta, Señor, tuya. Y cuando no solamente esa verdad la conocemos, sino que la vivimos, la aplicamos, eso va purificando, nos va santificando. Ese es el proceso. Y por eso, Señor, en esta hora queremos decirte que anhelamos ser esa gente que va de gloria en gloria, Señor. Que no pasa un día, que no pasa una semana en la que no refleje más de tu gloria. Porque ese día y esa semana será un día, una semana en la que tu palabra ha seguido obrando. Conocemos la historia de muchos creyentes, Señor, ahora en la actualidad, que no tienen Biblia porque son perseguidos, porque se las queman, se las roban. Entonces tratan de adquirir una, aunque sea una hoja, y nos impacta saber que cuando tienen una página de la Biblia se la aprenden de memoria, no solamente para saberla, sino para aplicarla. ¿Y cuánto provecho sacan de esto, Señor? Señor, nosotros tenemos a veces no solamente una Biblia, tenemos un montón de Biblias en nuestra casa, de diferentes versiones, con colores, con diferentes tapas, con dibujos o no.
pero nos falta esa pasión por conocerte, Señor. Por conocer lo que tu pensamiento, Señor. Y además, caminar en esa forma en la que tú nos enseñas, en la que tenemos que caminar, Señor. Ayúdanos, queremos ser esa iglesia que tiene victoria sobre el pecado, que ama cada día más, que crece en amor, porque esto es parte de lo que tu palabra hace, el conocer lo que tú hiciste por nosotros, dejar todo, ser Dios y hacerte hombre y humillarte y hacerte un siervo y morir en una cruz. Es impactante, Señor, y es el ejemplo que tú nos has dado. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias y te ruego por cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que están en este lugar, aquellos que escucharán este mensaje, que puedan darle un valor, el valor y la importancia que tu palabra se merece, Señor, porque a través de tu verdad, de tu palabra, Señor, revelada, y que tenemos acceso a ella, es que vamos a poder ser llevados adelante en este proceso de santificación, de transformación permanente de cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a aplicar tu palabra, y gracias porque has dejado tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Todo concuerda, todo cierra, Señor, porque es tu plan y es tu propósito. Por eso, Señor, en esta hora te bendecimos, te adoramos, Señor, y queremos agradecerte, porque durante estos días, Señor, en los que nos reuniremos en este mes, vamos a resaltar la importancia, el alcance, la profundidad de tu palabra, Señor, y el efecto que tiene sobre cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor.